Las víctimas de agresiones sexuales no solo deben reponerse a los traumas psicológicos y a los daños físicos derivados de la violación o abuso. Según los expertos, quienes denuncian a su agresor algunas veces se enfrentan a la crítica social y a un sistema de justicia que en ocasiones las revictimiza. Recuerdo que alrededor de unos 4 años que mi papá llegaba donde estaba dormida y empezaba a tocarme los genitales. Me recuerdo que me despertaba por eso, ¿no? Pero no entendía qué era lo que estaba haciendo. Desde nuestro punto de vista psicológico, el abuso sexual y la violación son una situación donde la víctima recibe una agresión de tipo erótico sexual, donde es denigrada, es violentada en una negativa, es forzada a hacer acciones que van en contra de su voluntad. Puede ser una penetración, puede ser realizar una acción erótica a una persona, puede ser la exhibición, algún material pornográfico. Según los psicólogos, las agresiones sexuales causan traumas emocionales y problemas físicos en las víctimas. Ellas pueden sentir culpabilidad, inseguridad e inclusive pueden ser contagiadas con enfermedades de transmisión sexual. Había temporadas que yo me sentía con unas depresiones terribles, con una autoestima súper baja, que a veces quería morirme o sentía que no iba a poder tener ninguna relación con nadie. Cuando hay violencia física de por medio, en el momento de realizarse el abuso sexual, hay veces que vamos a tener fracturas, contusiones, heridas infligidas por medio de la violencia. Según los psicólogos, las víctimas callan por temor al agresor o a la recriminación social. Este silencio dificulta su recuperación. La sociedad, el entorno, le achaca la culpa a la persona del crimen que ha sufrido. Dice que ella fue la culpable, que si no se hubiera vestido de tal forma, si no hubiera tenido confianza con la persona, que se tenía que haber cuidado en todo momento. A mi mamá no le decía porque tenía temor a que me culpara porque yo lo había permitido después que sabía que era incorrecto. Pero también tenía temor a que mi papá me siguiera pegando. Según los expertos, una víctima puede sufrir agresiones sexuales durante meses o años, pero es hasta que la persona violentada no soporta más que ella decide realizar la denuncia. En nuestro caso, cuando ha venido la denuncia legal, es cuando, por ejemplo, es una situación tan estresante, ¿verdad?, para toda la familia, que la familia no soporta ya esa situación, como es, por ejemplo, un embarazo producto de la violación del padre a una niña de 12 años. Según los fiscales, la ley protege a las víctimas al establecer en el Código Penal los castigos que puede sufrir una persona que ha sido condenada por haber cometido delitos de violaciones, abusos u otras agresiones sexuales. La violación tiene como sanción de 6 a 10 años de prisión. La violación simple. La violación en menor e incapaz puede ir de 14 a 20 años. Las otras agresiones sexuales de 3 a 6 años. La agresión sexual en menor e incapaz puede ir de 8 a 12 años. Para los expertos,
puede ser una situación terapéutica que la víctima denuncie a su agresor, aunque al momento de hacer la denuncia, la persona sufra una revictimización secundaria al contar nuevamente cómo ocurrieron las agresiones sexuales. Entonces los expertos entienden, bueno, la victimización secundaria es necesaria para obtener justicia. Ahora bien, hay además una victimización terciaria que esa no debería de darse, pero que a veces se da. ¿Y cuándo sucede esto? Cuando la víctima, además de tener que repetir todo eso, se enfrenta, por ejemplo, a la indiferencia, a la apatía, a veces al hastío, a la impaciencia de las personas que la atienden. Generalmente la sociedad nos cría, nos educa para que justifiquemos la violencia y para que justifiquemos las conductas de los hombres. Eso es bastante frecuente en las mujeres, en los hombres y en el sistema de justicia también, en los operadores, en funcionarios públicos. Si estas personas no están bien capacitadas para escuchar, atender, orientar y darle seguimiento a los procesos, lo que sucede es que como un mecanismo de protección, también los funcionarios pueden tender a verlo todo de una forma mucho más fría. Según los aplicadores de justicia, otra de las dificultades a las que se enfrentan las personas violentadas sexualmente es cuando no poseen pruebas físicas del hecho y solo cuentan con su testimonio para acusar a su victimario. El testimonio de la víctima, que es lo más importante, ¿verdad? Ella en este caso se vuelve víctima y testigo de lo ocurrido, ¿verdad? Así es que con eso es suficiente para que nosotros podamos poner a esa persona ante un juzgado de paz. Así como hay jueces que no tienen ningún problema en valorar únicamente el testimonio de la víctima, hay jueces que exigen esa evidencia física que en este tipo de delitos probablemente no exista. Para las instituciones que trabajan con personas violentadas sexualmente, existen vacíos en la atención judicial para los infantes abusados o violados. Todos los momentos del proceso judicial están pensados en adultos, no en niños. Esto hace que cuando se den las exploraciones, se den las vistas públicas, en cualquiera de estos momentos no se tienen adaptadas las instalaciones para el bienestar de los niños. Hay veces que se tienen en contacto estas personas con contacto visual con los agresores, por ejemplo. Durante todo este proceso penal, hasta si llegamos a vista pública, la psicóloga ha tenido tiempo para preparar a este niño, prepararlo en el sentido de decirle que va a estar nuevamente con esa persona. Tenemos nosotros documentado que la mirada del agresor basta para hacerle recordar a la víctima lo que sucede y además las amenazas que medien a través de esa situación. La coerción de la mirada es importante. Para los expertos, el momento del peritaje es otra situación revictimizante para las víctimas. Esto se debe a que un médico forense debe buscar en el cuerpo de la víctima las pruebas que aseguren que ha existido violación o abuso sexual. El médico forense es el único que puede determinar si efectivamente esa persona se encuentra violentada de su área genital. Para comenzar, en medicina legal no hay unas bolsas, por ejemplo, ni hay un espacio donde ellas se puedan bañar. Entonces, esa es otra cosa, quien es violada tiene que quedarse sucia. Si las mujeres lo primero que quieren hacer es quitarse la ropa, es bañarse, porque se sienten sucias, tienen que conservar todo. Es de entrada, eso es revictimizante. Los expertos consideran que aunque existen avances en el tema de la atención para víctimas de violaciones, abusos,
y otras agresiones sexuales, todavía falta que los funcionarios tengan más concientización del problema y que los procesos judiciales sean menos engorrosos. Para mí es importante que tanto la Fiscalía, Medicina Legal, la Policía Nacional Civil, por ejemplo, investiguen de una manera científica, donde tomen en cuenta las relaciones de subordinación en que las mujeres estamos. Que los procesos judiciales sean objetivos, sean concretos, que sean expeditos, que no dejen pasar mucho tiempo, que sean confidenciales, que estén presentes el mínimo de personas, de personal, el indispensable solamente, así como la situación de ser explícitos, que solamente se ejecuten los análisis necesarios para el caso. Según los expertos, un proceso judicial bien llevado puede traerle grandes beneficios a las víctimas, pues además de liberarse de su agresor, ellas pueden iniciar un proceso de reparación emocional que les permita iniciar una nueva vida. Y que no se sientan culpables ni nada, pues al contrario, que se ayuden, que se levanten su espíritu, que sientan que sí valen, porque el que no vale es la persona que hace el abuso, pues ellos son los que no valen, uno es el que vale más.